Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Bien. Si no hay preguntas adicionales, la idea hoy es mirar dos cosas. Vamos a hablar un poquito del concepto de los decibeles y luego vamos a hablar un poquito de lo que es la transformada de Laplace, ¿vale? Los decibeles, pues es básicamente, viene originalmente de la acústica y es una representación logarítmica de la señal, básicamente porque la respuesta acústica del oído humano es logarítmica, o sea, la respuesta nuestra no es lineal. Y eso hace que para manejar la intensidad de sonido de los sistemas de audio, se encontró que era más práctico manejarlo de forma logarítmica que manejarlo de forma lineal, y de ahí sale el concepto de decibel. Entonces el concepto de decibel, originalmente en audio, viene de multiplicar el valor lineal de la intensidad de la señal, obtener el logaritmo y multiplicarlo por 10. ¿Ya? Ahora, esto nos lleva a dos tipos de decibel, por decirlo de alguna manera, que es el decibel de potencia y el decibel de voltaje o de intensidad de señal. Y luego aparecen otros tipos de decibeles, y de allí que al término dB o al decibel se le suelen adicionar otras letricas que nos permiten de alguna manera identificarlo. Ahora, los logaritmos tienen un comportamiento particular, y es que el logaritmo tiene una relación con la función exponencial. Básicamente, el logaritmo el logaritmo de un número es el valor que hace que ese número elevado a el logaritmo nos dé ese valor. Por eso, en este ejemplo, pues el logaritmo de 10 es 1, porque básicamente 10 elevado eh, a la 1 es 10. En este caso, 10 elevado a la 2 es 100, y así sucesivamente. Fíjense que aquí estamos hablando de logaritmos en base 10, logaritmos decimales. Los logaritmos pueden ser en muchas bases diferentes, dependiendo del número al que estamos representando el exponente. Entonces podemos tener logaritmos en base 2, en base exponencial, etcétera, etcétera. Los más comunes, al menos en ingeniería, suelen ser el logaritmo base 10. Ahora, cuando ya hablamos en términos de sistemas de radio, entonces van a aparecer unas relaciones que son las que están a la derecha. Y una ventaja particular del logaritmo es que el logaritmo del producto es equivalente a la suma de los logaritmos, y eso me facilita mucho hacer ciertas operaciones, sobre todo cuando lidiamos con sistemas de radiocomunicaciones, puesto que es mucho más fácil usualmente manejar sumas y restas que manejar multiplicaciones y divisiones. Ahora, en la mayoría de los manejos normales de los decibeles, hay lo que se llama la regla de los 3 decibeles, y es que cuando trabajamos con el 10 logaritmo de, o sea, el decibel de potencia, aumentar 3 decibeles equivale a duplicar la potencia. Reducir 3 decibeles es reducir a la mitad el valor en términos lineales o en términos de potencia. Ahora, cuando ya hablamos de decibeles en términos de sistemas de radio,
y en equivalente transformada de Fourier tenemos que hablar de dos tipos de decibeles. Cuando hablamos simplemente del espectro de amplitud, el decibel del que hablamos es el dB voltio, ¿sí? Que es 20 logaritmo de el valor lineal con relación a un voltio. Entonces, normalmente cuando hablamos del espectro de amplitud de una señal, normalmente estamos hablando en términos de voltios, por lo tanto, si lo llevamos a una relación logarítmica, estamos hablando de dB voltios. Mientras que si lo llevamos a relación de potencia, ya es 10 logaritmo de. Y en este caso tenemos dos términos de decibeles que son muy comunes en el mundo de los sistemas de radiofrecuencia. Uno es el dBm o dB milivatio, y es una relación de la potencia expresada en milivatios con relación a un milivatio. Es decir, aquí estamos utilizando como referencia una señal de un milivatio, por lo tanto, el valor expresado en dBm es un valor que se expresa en milivatios. Mientras que el dBw es con referencia a un vatio. Y entonces, en ese caso, pues, la potencia usualmente suele estar expresada o debe estar expresada en vatios. Fíjense que la relación de vatios a voltios, por la cual aquí utilizamos 20 y aquí utilizamos 10, es porque básicamente en la ley de Ohm la conversión a potencia es voltaje cuadrado por resistencia. Entonces, si estamos hablando de potencia y lo queremos llevar a voltaje, pues entonces el cuadrado pasa a multiplicar aquí, el 2 pasa a multiplicar aquí, y el 10 multiplicado por 2 es 20. Por eso la expresión de V voltios es 20 logaritmo V. Profe, Sí, señor. no sé si me lo aprendí yo mal entonces, porque creo que yo me lo aprendí al revés, que con voltios era 10 y con vatios era 20. No, no es al contrario, Sí, por vale, profe. la relación de potencia. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en sentido estricto el decibel es una unidad adimensional. Fíjense que si yo tengo aquí, y la razón por la cual se utiliza esta referencia es porque yo tengo aquí la X expresada en milivatios y lo estoy dividiendo por un milivatio. Lo que estoy haciendo fundamentalmente es eliminar la unidad de medida. Entonces, el dBm y el decibel en general es una unidad adimensional, pero de acuerdo a la letra que se utilice, pues se interpreta en milivatios, vatios, voltios, microvoltios, etc. Ahora, aquí hay una serie de ejemplos de cómo manejar las potencias, cómo expresarlas en las diferentes unidades, en dBW o dBm. Y fíjense que a veces pueden ser engañosas. Entonces estamos hablando de la misma potencia, que son 2 kilovatios o 2000 vatios. Si lo expresamos en dBW, 2000 vatios son 33 dBW, mientras que esa misma potencia expresada en dBm vienen siendo 63 dBm. Básicamente, cuando pasamos de milivatios a vatios, pues le tenemos que sumar 30, básicamente, que es esta, la tercera pregunta, que es cómo convierto yo de dBvatio a dBm y viceversa. Entonces, de dBvatio a dBm le sumo 30 y de dBm a dBvatio le resto 30. Hay otras unidades que creo que no las vamos a mirar ahora en detalle, que son las que se utilizan como relación.
La otra unidad que sí es importante de pronto tener en cuenta es el DBC. El DBC es el que se suele utilizar para manejo de interferencias y es simplemente una unidad relativa, es decir, el DBC es con respecto a un valor máximo. Independientemente cuál es el valor máximo, lo que se suele hacer es que el valor máximo es como el cero o el punto de referencia y yo ahí mido los dBs de atenuación o de ganancia y eso se expresa en dBcs. Entonces, por ejemplo, la ganancia de los amplificadores muchas veces está expresada en dBcs porque es, digamos, el cuánto me amplifique ese aparato con respecto a una referencia inicial. Y en el caso de las máscaras de espectro, como esta que teníamos acá, el punto de referencia es cero y a partir de ahí, pues la atenuación se expresa en dBcs, ¿sí? O en dBs con respecto a el punto máximo de referencia. Y la fórmula de los DBCs también es con 10, con 20. 10, igual. Bien. Vamos ahora entonces, ahora sí pasemos a transformada de Laplace. Ok. En el caso, bueno, ¿por qué voy a empezar a hablar de transformada de Laplace? Es fundamentalmente porque para volver a hablar de filtros o para retomar el tema de filtros, muchas veces en el diseño de filtros se suele utilizar el concepto de polos y ceros, que es un concepto que está asociado fundamentalmente a transformada de Laplace, de tal manera que para diseño de algunos tipos de filtros se suele utilizar más la transformada de Laplace que la de Fourier. Así la respuesta del filtro se exprese en términos de la transformada de Fourier o de la respuesta en frecuencia. La transformada de Laplace es simplemente otra transformada, solo que en este caso es una transformada que está expresada en términos de dos variables, sigma y omega, donde omega sigue siendo la frecuencia. Y la forma de expresar la transformada es como está aquí en esta diapositiva. Fíjense que la expresión es exactamente la misma que para la transformada de Fourier, solo que en este caso el término que aparece aquí es sigma más j omega de t. Ahora, ¿eso qué nos indica? Fundamentalmente que la transformada de Fourier termina siendo una versión particular de la transformada de Laplace que solamente tiene el componente j omega, de tal manera que sigma más j omega se suele conocer como la frecuencia compleja. Normalmente la frecuencia, la j omega, la expresamos como una expresión imaginaria simplemente, mientras que ya sigma más j omega es una variable compleja, por lo tanto se habla de frecuencia compleja y para simplificar, sigma más j omega se expresa como S. De tal manera que el sigma se expresa en Neper por segundo y S, la frecuencia compleja, es la variable que vamos a utilizar comúnmente para hacer referencia a la transformada de Laplace, a que en la notación usual, aquí vamos a utilizar x de s y aquí vamos a usar e a la menos s, sabiendo pues que s es sigma más j omega. Entonces, la forma típica como aparece expresada la transformada de Laplace en la mayoría de la literatura es esta. Insisto, es exactamente la misma expresión que para la transformada de Fourier, solo que aquí la variable es S. Y una característica de esta variable compleja, S, es que me permite representar tanto la señal senoidal como la exponencial en una misma ecuación. Es decir, así como la transformada de Fourier, lo que hacemos es mapear una señal en el dominio del tiempo y llevarla al dominio de la frecuencia. En la transformada de Laplace la llevamos al dominio S o al plano S
que es un plano que tiene muchos más componentes que solo frecuencia, que tiene frecuencia más componente exponencial de frecuencia. Por lo tanto, me permite en principio expresar información que de pronto con la transformada de Fourier no es visible. Si hablamos del plano S, esta sería como la forma de representar ese plano S, donde este punto aquí, sigma igual a 0, pues va a ser la transformada de Fourier. Y aquí pues vamos a tener, por un lado, el eje de las frecuencias o el eje imaginario, y el eje real, que es el eje de las sigmas, donde hacia la izquierda del 0 están las exponenciales crecientes y a la derecha las exponenciales decrecientes. Esto nos va a ayudar a entender mejor el tema de estabilidad de los sistemas. Si recuerdan, por allá al principio del curso hablamos de sistemas estables e inestables. Cuando se analiza la respuesta de un sistema en transformada de Laplace, cuando nos vamos al lado de las exponenciales decrecientes, pues el sistema tiende a ser estable. Y cuando nos vamos al lado de las exponenciales crecientes, entonces pues significa que mientras más alejado esté yo de este eje 0, pues más inestable va a ser un sistema. Si miramos el caso típico de la función pulso, que tiene una representación como una función sinc en el dominio de Fourier o en el dominio de la frecuencia, cuando vemos la representación en transformada de Laplace de esa misma función pulso, vamos a ver que la representación es mucho más rica. Si la miramos solamente de frente, pues tendríamos Fourier, pero si la miramos completa, fíjense que Laplace nos está dando como una visual de 3 dimensiones de esa señal, lo cual pues, me permite ubicarme en distintos puntos del comportamiento de esa señal, o insisto, como dije hace un momento, mirar cosas que la transformada de Fourier no nos muestra. Ahora, ¿dónde está el concepto de polos y ceros? Al menos para el tema de filtros. Nosotros podemos mirar la respuesta a este circuito también en el dominio de Laplace, es decir, yo puedo aplicar aquí la ley de Ohm, verlo en términos de Laplace. Fíjense que aquí está representado cada uno de estos componentes en su forma de Laplace. O sea, 1 sobre SC es la respuesta del condensador y S por L es la respuesta de la bobina. Fíjense que es muy parecido a cómo lo manejamos en el dominio de Fourier. En el dominio de Fourier, la reactancia capacitiva es 1 sobre J omega C, mientras que la reactancia inductiva es omega L. Que aquí es exactamente igual, solo que representamos o cambiamos la omega por la S. La R sigue siendo pues, un componente real. Entonces, si aquí aplicamos la ley de Ohm o hacemos una pequeña corriente de malla, pues vamos a encontrar que la respuesta en el dominio de Laplace va a ser voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es la que llamaría la función de transferencia, que fíjense que es igual que en el Fourier. Y si reemplazamos el voltaje de salida por lo que nos daría aquí la ley de corrientes de malla o el método de corrientes de malla, tenemos que el voltaje de salida es S por L más 1 sobre SC dividido el voltaje de entrada, que sería toda la sumatoria de voltaje sobre la malla, o sea, R más SL más 1 sobre SC. Y aquí, y esto es simplemente una cosa que se suele hacer para representar esto en fracciones parciales. Aquí se multiplica y se divide por S pues, para obtener
la representación del circuito en términos de Laplace de una manera, podríamos decir que más simple, más compleja según cómo la miremos, pero digamos que lo que se está haciendo de alguna forma aquí fundamentalmente pues es eliminar estas fracciones aquí en este punto. Y al eliminar las fracciones o al operar algebraicamente con estas fracciones, pues nos queda la función de transferencia en términos de un sistema de segundo orden, que es algo que ya sabíamos. O sea, si yo tengo un circuito donde tengo condensador y bobina, pues tengo un sistema de segundo orden. Eso no es, digamos, no es nada nuevo, o no debería ser nada nuevo para ustedes. Y aquí simplemente pues lo estamos corroborando en el mundo de la transformada de Laplace. Ahora, ¿dónde aparece la importancia de este tema de polos y cero? La forma de representar esto en polos y ceros es las raíces del numerador representan lo que se conoce como los ceros, que hacen que toda la función de transferencia sea cero. Y las raíces de los polinomios del denominador se denominan los polos, porque son los que hacen que esto tienda a infinito. Aquí lo que se hizo fundamentalmente es pasar esta ecuación a una versión en fracciones parciales para poder representar los ceros y los polos, básicamente de una manera más sencilla, aunque les da igual. Si resuelvo el polinomio de segundo orden, pues voy a llegar a lo mismo. Ahora, y bueno, aquí corrijo una cosa que les había dicho hace un momento, es cuando están a la izquierda los polos que el sistema es estable y a la derecha se me vuelve inestable. Cuando la exponencial es decreciente, se me vuelve inestable. Cuando la exponencial es creciente, el sistema es estable. Ahora, el otro elemento clave es que el número de polos del sistema va a ser igual a la cantidad de elementos de almacenamiento de energía. Por lo tanto, si hablamos de filtros, el número de polos del sistema es el que me va a determinar el orden del filtro y por lo tanto es el que me va a determinar pues, la selectividad del filtro. Ahora, es muy común que el número de ceros sea menor o igual al número de polos, pero digamos que eso no tiene que ser una cosa, no es una regla ni una camisa de fuerza, simplemente es lo más común. Hay un documento, hay un libro, creo que lo mencioné muy al principio del curso, que se llama el DSP Guide. Es un libro que está disponible en internet, lo pueden descargar. El capítulo 32 del DSP Guide explica bastante bien el concepto de transformada de Laplace y hay un par de figuras allí en el libro que muestran muy bien cómo es el tema de la estabilidad y la relación entre los polos y el número de elementos de almacenamiento. Ahora, como les decía, el interés inmediato de hablar de transformada de Laplace en este momento es el asunto de la aplicación a los filtros, aunque pues, hay muchas aplicaciones de la transformada de Laplace. Y vale la pena decir que normalmente la transformada de Laplace suele ser muy utilizada en sistemas de control. Ya veremos en su momento un par de ejemplos. Mientras que la transformada de Fourier suele ser utilizada más en sistemas de comunicación. Sin embargo, para el caso particular de los filtros, del diseño de los filtros, se suele utilizar mucho el tema de los polos y ceros, sobre todo los polos. Esa forma de diseñar filtros o esa estructura de filtros, que es este amplificador operacional que ya habíamos visto hace un par de clases, se suele conocer como la forma de Sallen-Key, y aunque no es la única, sí es tal vez una de las formas o de las técnicas más utilizadas para diseñar filtros. Y la forma, digamos, como se plantea el filtro suele ser ubicando los polos sobre una circunferencia de radio 1 sobre RC,
O lo que es lo mismo, pues digamos cuando uno diseña el filtro, pues los polos terminan ubicados en esa circunferencia. Ahora, el cómo se ubican, cómo se distribuyen los polos sobre la circunferencia va a depender de la ganancia del amplificador y va a estar asociada a la respuesta de ese filtro. Es decir, el que yo logre mover los polos en el diseño de mi filtro va a determinar el comportamiento de este filtro. Fíjense que en este caso tenemos el mismo ejemplo con dos polos donde tenemos esta A igual a 1, donde los dos polos quedan justo aquí. Me va a dar esta respuesta que aparece acá. Y si yo muevo un poco los polos, moviendo también este parámetro A, pues la respuesta del filtro va a ser un poquito más selectiva, en ambos casos siendo un filtro de segundo orden. Entonces, de allí que el tema de los polos y ceros o el diseño de los filtros visto desde la perspectiva de la transformada de Laplace sea como tan popular. Ahora, el cómo se ubican esos polos sobre esa circunferencia o el tipo de figura geométrica asociada a la respuesta me va a dar también el tipo de filtros. En este caso, el filtro de Butterworth es una circunferencia. En este caso tenemos un filtro de orden 6. Y en el caso del filtro de Chebyshev, fíjense que ya los polos no se ubican sobre una circunferencia, sino sobre una elipse, y me va a dar pues esa respuesta particular del filtro de Chebyshev. Hay muchos tipos de filtros y según los tipos de filtros pues voy a tener una respuesta particular y una ubicación particular de los polos. Aquí tenemos otro ejemplo con el filtro elíptico. Fíjense que aquí ya los polos no están ubicados sobre la circunferencia. Y en este caso los ceros están ubicados justo sobre el eje real. Fíjense que en este caso no se muestra dónde están ubicados los ceros. Es muy común que los ceros estén ubicados aquí también sobre el eje real. Pues este es otro tipo de filtro, el filtro elíptico. Y como ya se los había comentado también hace un par de clases, la forma más común de unir o de generar filtros de mayor orden es uniendo diferentes etapas, ¿sí? Y lo usual es que eso nos va a dar números pares de polos, como ya creo que lo comenté también hace un par de clases. Si quiero tener un número impar de polos, entonces una cosa que se puede hacer es poner simplemente un condensador o una combinación de resistencia y condensador a la salida de un filtro normal con un número par de polos. O sea, quiero pasar de 6 de, de un filtro de orden 6 a uno de orden 7, pues agrego una combinación RC. Bien, eso es, digamos, los comentarios generales sobre la transformada de Laplace. Como les decía, esta transformada es muy utilizada en sistemas de control. Permítanme un momento, yo voy a, si tengo el ejemplo del tanque por aquí a la mano, que es una aplicación típica de control. Profe, ¿tenés alguna aplicación en MATLAB? ¿Alguna aplicación de De Laplace? Laplace. Sí. Déjame miro, que no me acuerdo. En la casa de él. Creo que tengo el ejemplo del tanque. Está limpiando en la casa de él. Dame un segundo. ¿Sí? Pero es que haciendo eso los chicos no van a aprender a hablar. Ni nada. No. Pero eso es una opción. ¿Y él dónde está? En la parte francesa. ¿De qué hablan? No.
Bueno, aprovecho que abrí MATLAB. Marcho, déjenme un segundito. A ver, que esto se me descuadró aquí esta cosa. Aprovecho que abrí MATLAB para comentar el 5G Toolbox. Es uno de los que les puede servir a ustedes para generar las señales. Aquí tienen un montón de ejemplos que les pueden servir. Uy, ya me perdí, no sé para dónde me fui. Ay, carajo. Y hay otro, digamos, hay otro toolbox por aquí abajo. Mejor dicho, a partir del 5G Toolbox pueden también trabajar toda la parte de 4G. Esto les permite trabajar todo el tema de 4G. Ahora sí, déjenme, yo busco en la parte de control, que es donde es Control System Toolbox. Yo. Bien, aquí en el toolbox de sistemas de control hay varios ejemplos que en este caso pueden servir. En este caso esto es un filtro pasa abajo, y pues lo que pueden ver ustedes ahí es cómo armar el filtro, ¿sí? Fíjense que aquí están los comandos para armar el filtro, no es sino básicamente puede ser ir ejecutando sección por sección, ¿ya? Y ahí van o puedo pues, ejecutarlo todo y mirar los resultados. En este caso, simplemente lo que estamos obteniendo son los parámetros del filtro, pero ahí ustedes pueden ver, digamos, distintas formas de trabajar
con la transformada de Laplace. Hay algunos que están en Simulink, que de pronto pueden ser un poquito más chics. No sé si... yo busco otro por aquí que no sé qué se me hizo. El tiempo de trabajo y de descanso no está muy bien definido. Básicamente hay que trabajar todos los días, pero a la vez. ¿Me estás diciendo algo? Es que no. No, estaba viendo, a ver si encontré, estoy viendo a ver si encuentro un buen ejemplo aquí. Este sí, ahora sí, listo. Ya encontré el que era. Ya les... Listo, Calisto. Bueno, este ejemplo es un ejemplo que hace todo el análisis de un circuito RLC con transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, pues sí, espérense, lo ejecuto todo desde cero. Y este básicamente es un filtro pasabanda con una función de transferencia, todo descrito en transformada de Laplace. Aquí están, bueno, aquí están el manejo de los polos, está todo el ejemplo completico. Si ejecuto el ejemplo, básicamente lo que me van a aparecer aquí son par de gráficas con las respuestas del sistema. Entonces fíjense que aquí tengo, por un lado, respuestas del sistema con diferentes parámetros del filtro, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la respuesta en frecuencia. A partir de esta respuesta en frecuencias construyen el diagrama de Bode. Esto es una respuesta típica de un filtro de segundo orden, donde en este diagrama de Bode tenemos la respuesta pasabajos. Aquí este pico es lo que se conoce como la frecuencia de resonancia, y luego aquí sí, fíjense que ya corta completamente. O sea, aquí esto está expresado en
diagrama de Bode no está expresado en decibeles, está expresado en números lineales, donde aquí pues, la ganancia básicamente es 1, luego viene la frecuencia de resonancia y luego ya cae el filtro y ya no deja pasar más. Y la respuesta en fase también. Y aquí también me permite mostrar lo que es la respuesta a la función escalón. Fíjense que al ser un filtro de segundo orden, podemos tener varios tipos de respuesta. En este caso tenemos una respuesta subamortiguada, que es este que aparece acá. Este es el diagrama de polos y ceros. Y aquí pues tenemos, digamos, el diagrama del circuito. Este es el diagrama del circuito con su respectiva función de transferencia transformada de Laplace. Y esto pues es un diagrama también de respuesta. Ahora fíjense que en este ejemplo, que es utilizando el GUI viejo de MATLAB, por cierto, yo puedo modificar los valores de resistencia y demás, y eso me permite ver cómo cambia la respuesta del sistema. Fíjense que al yo cambiar el valor de resistencia, los polos se mueven y llegamos casi al valor, al eje. Si voy reduciendo la resistencia, también los polos se van corriendo a la izquierda. Puedo variar también los valores de la inductancia. Obviamente la respuesta del filtro, la respuesta en frecuencia cambia. Lo mismo con el condensador. Fíjense que aquí la resistencia del condensador están en paralelo, por lo tanto esto me da una respuesta un poquito particular, porque si recuerdan, el condensador tiende a ser un camino de muy baja resistencia para altas frecuencias. Entonces, si yo modifico el condensador, yo voy a desplazar un poquito la respuesta en frecuencia. Y bueno, aquí también está cambiando el valor de la resonancia. Entonces, con estos valores, pues yo puedo ver distintos comportamientos. Ahora, este también me permite ver un circuito serial, que es un comportamiento mucho más tradicional. Aquí ya no va a ser tan evidente la frecuencia de resonancia. Si aumento pues el valor de la resistencia, pues por supuesto lo que hago es bueno, cambia el punto de los polos. Y puedo hacer también que cambie el tipo de filtro. Fíjense que con combinaciones de bobinas y condensadores puedo tener filtro pasabajos, que es este. ¿Cómo creen ustedes que sería un filtro pasalto, por ejemplo? ¿Cómo creen que debemos cambiar bobina y condensador para que esto se nos convierta en un filtro pasalto? ¿El que ponerlo en paralelo o qué? Cambiándolos de lugar, intercambiados. Cuando decís intercambiados de lugares, aquí la bobina y aquí el condensador. Valentina es invirtiendo el orden. O sea, invirtiendo el orden. Ah, bueno, sí. O sea, bobina para acá, condensador para acá. ¿Sí, ¿Sí sería así? ¿Por qué? Pero no estoy muy seguro, pero tú decías que el condensador deja pasar más las frecuencias altas, entonces sí se coloca antes, o sea, para que llegue ahí directamente de la entrada, pues tal vez así sea el pasado, no me acuerdo bien. Fíjense, volvamos a esta ecuación. ¿Listo? Fíjense
¿Cómo es la reactancia? Es 1 sobre S, C, mientras que esta es S por L. Entonces, ¿qué pasa cuando aumento la frecuencia con la bobina? O sea, si la frecuencia es igual a 0, ¿qué pasa con la reactancia de la bobina? Sería 0, dice Valentina. Perfecto. Listo, entonces pasa alto. Ahí está. Ahí cambia el circuito. Me queda la bobina aquí. Y cambia también la ecuación. Entonces, en este caso, a medida que la frecuencia es más alta, esta bobina se opone al paso de la señal y pues la señal va a pasar es por acá. Ese sería el pasa alto. Y en este caso, fíjense que inmediatamente cambia el diagrama de Bode. Ahora, pasabanda. ¿Cómo sería el pasabanda? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿O podría ser un pasabanda? Pueden ser en serio, en paralelo y está... Ah, bueno, y Valentina ya me recordó a todos. Listo, entonces miramos cómo queda aquí. Pasabanda. Listo, ¿qué pasó ahí? Y fíjense en el diagrama de Bode. ¿Qué pasa con la bobina cuando yo aumento la frecuencia? La reactancia. Ajá. ¿Y qué pasa con el condensador? Todo lo contrario. Listo, entonces, aquí lo que está pasando es que el condensador se va a oponer a un rango de frecuencias, básicamente a las frecuencias menores a. Y la bobina se va a oponer a otro rango de frecuencias. Fíjense que, o sea, si yo aumento el valor de la bobina, fíjense que lo que estoy haciendo es, en este caso estoy reduciendo el ancho de banda de la respuesta. Si muevo el condensador, si aumento el condensador, estoy aumentando el ancho de banda. ¿Ya? Precisamente porque los dos se comportan exactamente opuestos. Habiendo visto esto, entonces, ¿cómo sería el eliminabanda? A ver, Valentina, que es la que está como con las pilas puestas. Dice que otra vez los cambiaría de orden.
¿Quién está de acuerdo? Que levante la mano los que estén de acuerdo. Sería como prácticamente invertir el que está ahí, ¿no? La resistencia arriba y el condensador y la impedancia abajo. Ajá. O sea, así. Sí. Listo. Entonces, fíjense, ahí queda la... Y fíjense lo que pasa con la fase. Aquí hay una cosa interesante y es que fíjense que también justo en el punto de máxima atenuación hay un cambio de fase de 180 grados. Igual, si le bajo aquí a la bobina, pues estoy disminuyendo la selectividad del filtro. Si aumento la bobina, pues mejoro la selectividad del filtro. Y con el condensador es inverso. O sea, si le bajo al condensador, aumento la selectividad. Y si le subo al condensador, pues reduzco la selectividad. Y pues aquí fíjense también cómo se comportan los polos y los ceros. Aquí voy viendo también cómo cambian los polos y los ceros en cada uno, según cómo voy cambiando los valores de condensador y bobina. ¿Listo? Profe, ¿le aumentas la resistencia? Si aumento la resistencia, en este caso, fíjense que lo que hace es que también empeora se reduce la selectividad. Pero básicamente la resistencia es porque aquí esto está en el denominador y entonces me está moviendo los polos. Pero en principio, digamos que los elementos más críticos o los más, sí, digamos los más relevantes son la bobina y el condensador, que son los elementos almacenadores de energía. Sin embargo, como la bobina está aquí en el denominador, y fíjense que en este caso está relacionada con la bobina, entonces al mover la resistencia, pues también estoy afectando el efecto de la inductancia, al menos en el denominador, y por lo tanto estoy afectando los polos. Pregunta, particularmente, ¿qué información nos da el mapa de polos? ¿Cómo se interpretaría ese mapa? En este caso, los polos lo que me están diciendo es, por un lado, el orden del filtro, es como la información más relevante. Y por otro lado, digamos que la posición de los polos, la posición relativa de los polos, me dan algo de información con respecto a lo que es la selectividad del filtro. Y la estabilidad. Es decir, fíjense que si yo me muevo muy a la derecha, los polos se me van muy cerca del punto cero, del eje cero. Y si se fijan en esta respuesta al escalón, entonces aquí hay un efecto de rebote. Si yo alejo los polos, fíjense que el sistema es mucho más estable. O sea, aquí el rebote o la oscilación es prácticamente cero, lo que me está diciendo que el sistema tiene una mayor estabilidad. A medida que los polos se me vayan acercando a este lado, el sistema tiende a ser más inestable también. Entonces, esas son como las tres cosas que me dicen los polos fundamentalmente. ¿En la estabilidad y qué otra cosa? Y el orden del filtro, la estabilidad y la selectividad del filtro. O sea, usualmente cuando los polos están más juntos, el filtro tiende a ser menos selectivo. Fíjense que cuando se separan los polos, el filtro tiende a mejorar un poquito la selectividad, o sea, es más estrecha la respuesta del filtro. Y el diagrama de Nyquist no es muy relevante. Para las cosas nuestras, no. El diagrama de Nyquist tiene ciertas aplicaciones en sistemas de control que no creo que las alcancemos
A ver, lo que pasa es que en este caso, como este ejemplo es del toolbox de control, por eso ellos trabajan con el diagrama de Nyquist, porque en sistemas de control sí tiene cierta relevancia. Ah, vale, profe. Ahora, ya si quieren jugar un poquito más con ejemplos, permítanme, yo me devuelvo por aquí. Bla, 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 bla. Bueno, aquí hay un tema de realimentación que podría ser interesante. Hay un ejemplo que no lo he podido encontrar, que es uno que a mí particularmente me parece muy interesante, simplemente para mirar el tema de estabilidad en teoría de control, que se llama el péndulo inverso, pero no lo encontré. Bueno, aquí este puede ser interesante, este análisis de estabilidad con polos y ceros. No sé qué se hizo del péndulo inverso, que es un ejemplo así bien clásico. Ah, claro, aquí está. Este es un ejemplo de estabilidad de sistemas de control que es bien clásico. Si quieren le pegan una miradita con calma, pues básicamente el tema de manejar el equilibrio y la estabilidad. Y otro que podría ser interesante es el del intercambiador de calor. Yo creo que este está con Simulink. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando miremos un poquito sistemas realimentados. Pero si quieren jugar un poquito con esto, les recomiendo sobre todo este del péndulo inverso, que suele ser un ejemplo muy chévere de estabilidad. Bueno, lo que pasa es que aquí está todo en Simulink y lo que tiene básicamente es una serie de controladores, en este caso un controlador tipo PD, de eso no vamos a hablar, entonces es más simplemente un caso de un sistema de control realimentado con distintos tipos de señales, entre ellas una señal que es la señal de interferencia o la señal que afecta el sistema, una excitación externa. Y aquí está precisamente la parte de la realimentación. Dice que aquí tenemos dos bucles de realimentación. Esa es otra de las aplicaciones típicas de Laplace, básicamente. Bueno. Lo que seguiría entonces para la siguiente clase es retomar el tema de filtros y les estoy debiendo también
como un ejemplo particular de un cálculo de interferencia para que ustedes vean un poco cómo se puede manejar ese cálculo de interferencia y comparen pues con lo que ustedes están haciendo hasta ahora. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a lo que vamos a trabajar el jueves. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están todavía por ahí? Aquí estamos, profe. Somos reflexivos, profe. No, eso veo. No sé entonces qué dudas tienen, qué inquietudes tienen o si simplemente el jueves vemos cómo va la cosa. Profe, de pronto no tenés a la mano los ejemplos de interferencia. No, en este momento no los tengo a la mano. Tengo que sentar a armarlo. Y yo creería que esas dudas se presentan más que todo cuando uno ya se sienta a hacer algunos ejercicios. Eso creería yo. Entonces, bueno, pues trabajenle al tema y el jueves revisamos, ¿vale? Si les parece. Pues listo. Profe, sí, sí, sí. Próximo jueves sí podemos ver los ejemplos.